yo había dicho de hacerlo por trapecios. Ah, lo que habías estado charlando con Matías. Claro. No sé si ahí se ve. Uy, sí, lo verde casi no lo veo yo, pero... Ahí se Sí, sigue a ver, viendo. dale. Sí, ¿Se sí, ve ahí? sí, sí. Ahí, si quiere lo puedo seguir Dale. aumentando más la letra. No, está bien, dale, porque si no se te va a ir fuera de pantalla y va a tener que andar corriendo la barrita de abajo. Nada, solamente acá, bueno, introduje los puntos en la variable. Sí, Acá en Q. sí, a Después lo que llamas X, eso estaba bien. ¿Se sigue escuchando? Sí, te escucho, te escucho. ¿Hola? El gráfico. Ahí lo El pueden ver al gráfico no se ve. gráfico. Tenés que, cuando compartís, tenés que compartir pantalla completa. Sí, ahora sí. Ahora no. ¿Y cómo lo hago para...? ¿Acá se ve el gráfico? No, ahora veo una pantalla gris. Viste que dice pantalla completa y ves las dos cosas. Si no, fíjate en pestaña Chrome si te figuran. Ahí, a ver si se puede. ¿Ahora? No, ¿Ahora? no. Entrá y salí del ¿Tampoco? Git. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, viste, a veces hay como resetear la plataforma, es algún problema de... A ver si corro el gráfico. Bueno, ahí lo corrí, pero no sé si Ahí se... se ve, sí, se ve. Ah, listo. Bueno, son varias rectas. Sí, se ve que vas aproximando con rectas. Claro, lo que hice es una forma más simple que partí de la ecuación de trapecio simple, que era la que está acá. Está bien, sí, el otro día con Matías habían hablado, eso es una manera, sí. Es una manera, no es, sabemos que trapecio no es la mejor, pero sí. Entonces, Entonces que lo que hice... alguna ¿Cómo? vez hicimos un programa con un amigo que era para calcular campo eléctrico y aproximábamos las líneas de campo con derivadas primeras, siempre, derivadas, pero muy chiquititas. Había que tener una precaución, que eso se los comento, es que supónganse que si uno está calculando las derivadas primeras en una curva, pero la curva no es suave, supónganse que cambia abruptamente, ¿sí? Entonces uno no puede mantener el H siempre igual. Se llaman de paso variable. Entonces como que el programa va testeando. Si cambia muy abruptamente la pendiente, entonces achica el paso para poder ir copiando la curva, digamos. ¿Se entiende? Pero bueno, No. eso se llama de paso variable. Eso también se hace, pero bueno, nosotros no lo vemos. Pero bueno, uno en la vida profesional se va encontrando con cosas y las va aprendiendo. Tiene la base y con eso arranca. Siempre lo van a poder hacer. Sí, está bien. Nada, yo acá después definí un vector h que me mantenga toda la distancia, por ejemplo, entre x2 y x1, Sí, ahí veo. x3 y x2, x4 y x3, bueno, así sucesivamente. Y después, bueno, hice lo mismo, pero con esta ecuación, con la que escribí acá arriba, lo que hice es también agarrar que adentro de un vector tenga todos los resultados de la ecuación. Que me respete los h y cada punto. Como yo tengo los puntos de la y, o sea que nos da el ejercicio, es que es como el punto de la f de x. Está bien. Sí, sí. Y nada, después creo un vector de unos para cuando yo hago la multiplicación me da el escalar que yo quiero. Está. Y después lo multipliqué por 30 y saqué el volumen. Está bien, sí. Sí, está bien. Está bueno porque veo en muchos que han mostrado programas que van programando
van programando bien, se la van ingeniando. Es lo que le decíamos al principio, que programar es algo también muy personal, ¿no? Claro, sí, cada uno se busca. Sí, exactamente. Como decía Bueno, un profesor, había un profesor cuando cursé Electro 2, ¿no? Y decía, los problemas se resuelven de dos maneras, como se debe y como se puede. Y el 90% de las veces es como se puede. claro. Sí, es así. Después uno solo se va dando cuenta, podría haber hecho esto y hacía menos cuenta, pero eso es parte del Yo lo ejercicio primero, de... claro, yo lo primero que había hecho es graficar las 9 rectas, busqué las 9 pendientes, todo, y me llevó una banda. Me llevó como 3 hojas y iba a hacer trapecio con eso, porque sacando la función con las pendientes ya tenía la función para meter dentro del método, pero no, se me hizo la arreglar. Sí, pero vieron que uno puede ir generalizando, automatizando cosas. Y además, ya no van a tener problemas en alguna materia, graficar funciones vieron medias complicadas, ver las derivadas. Ya con los elementos que tienen, ya para otras materias esto también les sirve. Así que sí, está bueno, el MATLAB está bueno. Sí, por eso yo a veces no entiendo. Yo lo empezaría a implementar ya desde primer año, ¿no? Porque no digamos no programar, pero se puede usar para un montón de cosas. No, porque después, qué sé yo, no sé, hay programas muy elementales que después uno no los va a usar más, entonces es preferible utilizar este tipo de software. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo tenía alguna duda si para los temas que vamos a ver posteriores va a haber también diferencia, por ejemplo, ahora con esto del Symbolic y eso entre MATLAB y Octave. ¿Sabes que no se entrecortó? ¿Diferencias entre? Ahí se escucha bien. Sí, diferencias entre ahí y se cortó. Se cortó y volvió, pero... Diferencias entre MATLAB y Octave, entre, por ejemplo, ¿viste lo del Symbolic y todo eso, que justifique tratar de conseguir MATLAB? No, quédense tranquilos, no. Si el que lo consigue siempre es mejor, pero no, con el Octave es completamente compatible. Los programas, el lío vieron que había que bajar el programa, todo. El paquete simbólico siempre es el más conflictivo de bajar. Los demás, fíjense que si ponen PKG list, están prácticamente todos los paquetes tiene cargado el Octave, salvo el Symbolic, que no sé por qué no lo trae por default. Pero lo que tiene bueno el Symbolic es cuando calculamos las derivadas, ¿no? Vieron la parte que calculábamos la cota, calculamos la derivada y después la podíamos con el MATLAB Function evaluar. Eso es muy práctico. Porque la verdad que a esta altura en la carrera ustedes ganas de calcular una derivada cuarta no deben tener, ¿no? Entonces, esto le sirve el paquete simbólico le sirve para eso. Claro, sí, está bueno. Sí, porque si no, la verdad que yo tengo que acotar la derivada cuarta. Realmente es un embole. ¿Qué sé yo? Una función simple, ¿no? 1 sobre 1 más x cuadrado, derivarlo 4 veces. Es un bajón. En cambio, con esto lo ponen, lo hacen y ya tienen una cota y todo. Sí. Ahí voy. Dale. ¿Ahí se ve el programa? Sí, se ve chiquito, pero se ve. Ay, no sí, sé pero se ve. Sí, déjalo. No toques. Déjalo así porque así no nos pasa, pero se ve. Bueno, me dan cosas Estás distintas. calculando trapecio. Sí, me dan cosas distintas si uso el trapecio que ustedes mandaron primero, el que no tiene la cota, y el que tiene la cota. O sea, estas cosas que a mí me dan acá, me dan distintas cosas, ¿no? Sí, eso te va a escribir el número de intervalo, la integral, el error y el error porcentual.
Y Y la función, está bien, porque ahí podíamos calcular, teníamos el valor verdadero de la función. claro, ese solo lo uso si tengo el valor verdadero. Claro, porque sabemos que vale pi. Si no, uno va calculando, puede ir calculando el error. Vieron que en una integral yo le ponía el valor i sub n menos supónganse, ¿no? El i le llamo la integral, ¿no? Entonces digo la i sub n menos el i sub n menos 1, y esa diferencia entre esos dos valores iba convergiendo, ¿se acuerdan? Se iba haciendo cada más chiquito. Cuando puse el while, que Sí, hacía que el error se aproximara a esa diferencia, una vez que era menor que cierto valor, el programa dejaba de funcionar. Era para mostrar cómo funcionaba el while. Ah, bueno, esto que tenés acá vos, exactamente. sí, pero ahí también tengo una duda, porque este número... No veo acá que tenés, Un el que 1. tenés en azul, pero no es 1 ahí, ¿eh? El error, para que yo ahí no había puesto 1. Habías puesto... Pi, debo haber puesto. Claro, pi, pero yo le cambié la función, en vez de poner un 4 le puse un 1 porque es el ejercicio 1 de la guía. Ah, bueno, está bien, sí, está. Pero, Está bien, esto porque vos este valor de acá, yo les había comentado, este EDR1, claro, porque lo conozco. porque lo conozco, si no vos acá pones un valor cualquiera, que sea Claro. mayor que el valor que tenés en el while, que sea mayor que estos 10 milésimos. Pero ¿sí? eso me cambia el resultado de No, se tendría que ir a... No, te dará el primer error, esto no lo uses, esto del error porcentual, eso, porque eso está hecho en base al valor conocido, la cuenta ahí. Pero vos le pones un error y el programa tendría que ir convergiendo a lo mismo, al mismo resultado. Claro, ¿sí? Con más valores, suponete, como acá ya sabemos cuál es el valor verdadero, lo que hacemos es que no haga tantas cuentas. Pero si vos le pones un valor cualquiera, seguramente, suponete que le pones un valor grande, ¿sí? Yo le puse 100. Claro, y te va a dar más intervalos. Primero te va a calcular un valor que va a tener un error enorme y después va a empezar a caer. Ah, con eso, el error enorme está bien. Claro, porque vos le pusiste un valor cualquiera. Entonces el primer valor te va a dar un error enorme y después tiene que ir convergiendo. Ahí sí. A Listo. ver, para que como yo tenía... Ese era el de trapecios, ¿no? Sí. Para que me fijo si encuentro acá en la lista. Trapecios con while. Era este acá, supongamos. Claro. Ah, a ver, comparto. ¿Compartir? Sí, lo estaba mirando, te iba a explicar y digo, sí. Tendrían que generar una plataforma que no tendríamos que pedir compartir, ¿no? Ahí ¿no? Sí, ahí saliste. ¿Para qué compartimos? ¿Ves el programa? Sí. Ah, ves que acá la línea vos le pusiste acá. ¿Sí? Claro, 1 porque esta Está daba bien. 0,78. Acá dejémoslo en pi. Y esto, ¿cómo era que se llamaba el archivo? Que abríamos. En algún lugar abríamos un archivo. Ah. Trap. Trap. No me acordaba cómo se llama. Entonces, supongamos que vamos a correrlo con lo que quiero que veas. Ahora va a ser unos gráficos. Decime si ves los gráficos. Cuando ¿los gráficos los ves? Sí. Está. Este es el valor al que converge la integral. ¿Ves? Va convergiendo a algún valor. ¿Sí? Y este es el gráfico del error. Entre paso y paso. Entre intervalos. A medida que va cambiando el número de intervalos, como va disminuyendo el error. Este error inicial es debido a que yo sabía que valía pi la integral. Veamos qué pasa, a ver, y veamos el archivo trap.
El archivo trap nos da este error, pero porque yo sabía cuál era el valor de la integral. Ahora veamos qué pasa. Cambiémosle. ¿Dónde estaba el error acá? Pongámosle, qué sé yo, 100, como le pusiste vos. Veamos qué pasa. Veamos la gráfica del error. Mira el error, ¿ves? Claro. Nos quedó fuera de escala acá porque, bueno, por la escala que yo le había puesto al gráfico, pues sabía el error. Pero ves que después va convergiendo. Entonces, la integral obviamente converge. Y ahora vamos a ver el archivo trap. El primer error es 100. Sí. ¿Sí? Porque pues fue el que le puse. Está bien para que arrancara. Fíjate que es el error que le puse para que arrancara. Pero después ves que va convergiendo. Arranque donde arranque va convergiendo. Bien. Eso. En general, a ver, uno no sabe cuál es el valor de la integral. Claro. Pero uno le pone cualquier error para que después vaya convergiendo. Si no, si ya sabemos el valor de la integral, no tiene sentido calcularlo. Sí. Y esa cota que te da ahí, no es en realidad la cota, es como el error. No, esta es la cota, fíjate, justo borré los gráficos. Fíjate que el 96 que me da acá es este valor de acá. Esta es la derivada de orden 4. ¿Sí? Ah, porque esperen que yo le había cambiado esto para graficar otra cosa. Acá era trapecio, ¿no? Así que, perdón. Esto es la derivada de orden 2. No, lo había cambiado el otro día porque alguien me preguntó algo y le cambié para no. La derivada de orden 2, que es 8, ¿no? Porque tomás el módulo. Fíjate que acá sería prácticamente 2, pero como tomás el módulo donde se hace máximo el módulo es en 8. Esa es la cota del error de la derivada. ¿Y en qué valor se produce eso? En 0. Por eso la tablita esta aparecía 0 y 8. Después la cota del error se calcula de otra manera. ¿Sí? La cota, ¿cómo la calculás? Con esto. Claro, con el otro programa. Esto que tenías acá. Ah, sí. Que es el h cuadrado sobre 12 por el valor absoluto de b menos a por m. Sí. Ese m sí siempre es el valor máximo de la derivada segunda, que es el que encontramos con la función esa que habíamos llamado cota. ¿Esa función se las pasé? Sí. Ah, está. Sí, pero bueno, eso que preguntás está bien. Si uno, acá en particular, uno le pone el error que quiera para empezar en general, cuando uno hace simulaciones y todo eso, ese primer valor siempre tiene un valor grande y después uno ve cómo converge, ¿no? Cómo se comporta el sistema. Entonces, Este caso, nosotros podríamos cada uno tener un error distinto y seguir estando bien. Sí, suponete que en vez de poner 100, otro pone 5. Pero si le ponemos 5, vamos a hacerlo, total, he cambiado un número nada más. Si uno le pone 5, fíjate que igual la integral, el valor de la integral, bueno, el error ves en 5 y el error, a medida que aumenta el número de intervalos, converge, ¿no? Bueno, eso habría que cambiarle la escala, porque como este valor está tan lejos de los otros, se molesta esto y pareciera que esto fuera 0 y en realidad está cerca de 0, pero no es tanto. Pero ves que la integral converge igual que antes. Y si miramos el archivo trap, lo único que tiene es el primer error 5, pero fíjate cómo va convergiendo al valor de pi, ¿no? Con el error que le pusimos. Claro. Exactamente igual. No tiene que depender de eso. Porque en definitiva vos le pones cualquier valor, pero si va convergiendo, tiene que converger al valor de la integral. No serviría el método si dependería del valor del error inicial, que te daría siempre distintas las integrales. Si el valor del error queda negativo, significa que habría que poner un número más alto, ¿no?
Sí, no entiendo por qué te queda negativo si lo definís positivo, pero... Porque yo ahí en ese renglón, el de ER1, yo Sí. en lugar de ponerlo igual a un número, cambié el valor de pi. Y me había quedado negativo, entonces, no sé, lo cambié a uno más Vamos a alto. hacer una cosa. Pongamos menos 10. De coma. Vamos a... Hagámoslo. No tendría por qué protestar. El error ahí tiene... Claro, porque el error al ponerlo negativo ahí, no te deja calcular nada con el error negativo. Veamos qué escribió acá. No, claro, porque si el error es negativo, como lo estamos suponiendo positivo, ya está bien. Si vos lo pones negativo, ¿sabes cuál es el problema? Que ya el error es menor que esto y para la integral. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, calculo un valor, por eso calculo hasta 3 nada más. Paró la integral. Dice, bueno, ya está, es menor. Por eso el error, como es el valor absoluto, lo pone siempre positivo. Eso lo puedes solucionar tomando valor absoluto. Ahí Claro. del número que pongas, Valor valor absoluto. absoluto. Porque si no, sí, va a ser siempre menor que ese valor. Esto está pensado con valor absoluto. Es decir, le puedo agregar un abs antes del paréntesis donde dice pi menos it1 y ya se solucionaría. Exactamente. Gracias. Sí, fíjate que el programa no te protesta, para. Y vieron que habían subido otro programa de trapecios primero, que era para un ejemplo, que no tenía la WH. Que en ese decían, creo que lo habían hecho con la misma que el de las diapositivas, de 4 dividido 1 más x cuadrado. Y yo como vi que el ejercicio, el primero era de 1 dividido 1 más x cuadrado, le cambié el 1 y después, donde decía pi, puse pi sobre 4 porque calculé el valor de la integral. Pero no tendría sentido usar eso, ¿no? Porque ya sé el valor de la integral, o sea, lo busqué. ¿Cómo? Creí que le estabas preguntando a Matías y me distraje. ¿Puedes Estoy buscando hacer la pregunta de vuelta? Que habían subido otro programa de trapecios, Sí, que era como un ejemplo del que está en la diapositiva. claro, sí, un ejemplo bien simple para un intervalo, creo que era. Claro, y como yo había visto que en el primer ejercicio pedía una integral similar y también tenía que ser con uno solo. Entonces yo lo que hice fue modificar los valores de ese programa, pero tuve que cambiar también el valor de pi a pi sobre 4, que es lo que daba la integral. Claro, Lo que claro, yo pues digo debe es estar hecha que con... no tendría sentido hacer eso, ¿no? Porque ya tengo el valor de la integral. Claro, acá... Sí, porque Sí, ya tenés el... vos en general sabés cuánto, en general no vas a saber cuánto vale la integral, no vas a conocer ese Claro, pi sobre 4, ese valor verdadero. Claro. Eh, entonces, a la hora de... en este ejemplo en particular podés usarlo tranquilamente. O sea, la práctica te pide usar digamos que se calcule con el método compuesto de manera que el error... en realidad pide el valor primero, el valor absoluto del error. O sea, vos podés usar la expresión de la cota del error con la derivada y demás, y de esa expresión decir, bueno, ¿cuánto tendría que ser el n o el h? O a partir de ahí. Claro, ese sería el inciso B, ¿no? Eh, claro, exactamente. Porque en el inciso A pide usar el método simple.
O sea, con los extremos y listo, que ese va a ser obviamente una aproximación muy mala. Eh, Siempre que habla de cotas del error, habla de usar la expresión que tiene el error de cada método, ¿no? Y acotarlo con la derivada, básicamente acotar la derivada. Está bien. Y si en algún momento les habla del error relativo, donde ahí ya, además de usar esa expresión del error, tienen que dividir por el valor verdadero, como en principio uno no tiene el valor verdadero, lo usa de valor verdadero algún cálculo. O sea, eh, aproximo la integral, no sé, con 5 puntos, por decir algo. Y tomo eso, entre comillas, como mi valor verdadero, lo meto dentro de la expresión y eso me va a decir, bueno, en realidad necesitas 10 puntos. Porque va a quedar muy grande ese error relativo. Claro. Como el error relativo me está hablando de dígitos significativos, lo que importa es en el valor verdadero que aparezca ahí, es el orden, si el orden de magnitud del valor verdadero de esa aproximación que uso para el valor verdadero, el orden de magnitud es, es, eh, es el mismo que el valor verdadero, va a ser un buen proxy para usar en el error relativo. Dentro de ese ejercicio, el primero, cuando yo calculé h, digamos el paso, Sí, me quedó un número menor que 1. ¿Eso tiene sentido o no? sí, porque digamos, vos fíjate que el intervalo máximo en ese caso es 1, el intervalo total. Si vos tenés que partir ese intervalo en varios pedazos, es esperable que el paso sea menor. Yo pensé que estaba buscando la cantidad de separaciones. Lo que estaba averiguando era el largo del intervalo. Claro, vos tenés, fíjate que si en la expresión del error estás usando h o estás usando n. H en general va a ser un número muy pequeño. N sí va a tener que ser un número entero positivo. No, está bien. Y una última duda de este ejercicio. Ujú. Cuando yo averiguo la cota con un solo trapecio, ¿esa cota va a cambiar cuando le aumente la cantidad de trapecios? ¿O va a ser la misma? La del método simple está fija, ¿no? Porque en el método simple tenés, en particular en trapecios, tenés el intervalo total. Entonces, el método simple tiene una única cota. En la que puede ir cambiando es la del método compuesto, que va a depender sí de la cantidad de subintervalos. Ah, está bien. Pero el Perfecto. método simple está como fijo, podríamos decir. El que uno puede regular es el método compuesto. Buenísimo. Gracias. Profe, ¿va a ser necesario crear siempre las tablas para buscar el error o simplemente del error despejar el hacho? Porque Claro, si vos decís quiero aproximar la integral con cierta precisión, bueno, ¿cuántos subintervalos tengo que usar? Pum, y vas y calculás con ese directamente. No es necesario aproximar con todos los anteriores. todas las comillas las tenía que cambiar por doble comilla para ejecutarlo. En la sintaxis de, sí, era doble comillas en el nombre del archivo. Para Octave le tenías que poner el F close abajo. También.
Estaba tratando de entrar al Moodle porque ayer había querido entrar, me había olvidado la contraseña y me habían bloqueado, dice, por intentos múltiples. Me llegó hoy un aviso. Ahí está, porque... a ver si no puedo entrar cuando... Bueno. Bueno, supongo que ya está, qué sé yo. Yo acá le cambié el nombre al archivo y todavía no me deja entrar. También puse fclose abajo y no me sigue tirando los datos. Yo acá lo estoy corriendo en Octave y no me fue necesario cambiar los apóstrofes por comillas. Ah, mira, ayer lo tuvimos que cambiar, ayer no, anteayer. Porque no les corría, le pusimos la doble comilla porque era lo que decía la ayuda y lo corrió. Por ahí será la versión. No, yo tengo la última creo que es la 5.2, ¿no? Yo creo que tengo la 5.1, la anterior. Yo tengo la anterior. Pero en general, viste, de una versión a otra es mínimo lo que cambian. Sí, eso no creo que haya cambiado. Yo tengo la 5.1. Ya, la misma que tengo yo, ¿no? Con el fclose tenés que poner entre paréntesis ID1. Capaz por Claro, eso. el nombre que usaron en el fopen. No, porque uno, si podés, tenés que decirle qué archivo cerrar. No podrías tener varios distintos abiertos. Ahí está, profe, ahí quedó. Le puse ahí lo que dijo la compañera y ahí corrió perfecto. Genial. Muchas gracias.